Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A escasos 5 meses y 20 días de la denominada por los políticos como la madre de las batallas, el panorama del país comienza a ser abrumador debido a las confrontaciones que mantienen los diversos candidatos, quienes, lejos de crear un ambiente de fiesta cívica, se encargaron de generar incertidumbre y polarizar a un pueblo cuya mayoría está inconforme por los compromisos incumplidos, señalan analistas quienes advierten a los aspirantes a cargos de elección popular prepararse porque los ciudadanos esta vez no caerán en falsas promesas como las de 2021 y que 3 años y medio después aún parecen palabras que se las llevó el viento. La ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, expresa que la administración del Poder Popular ha fracasado porque empleó a personas que nunca habían trabajado en la gestión pública. Además, sobre las elecciones, lamenta que todos los partidos crean que tienen los votos para ganar y menciona que Libre hará todo lo posible para dividir a la oposición para quedarse en el poder. Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, aseguró que Honduras fracasó como país ante la no llegada de la Sisi. Así que fracasamos nuevamente, y no digo como administración, no digo como gobierno, sino como país, porque es importante resaltar que Honduras hoy requiere el apoyo internacional para combatir realmente los casos enormes que tiene este país en impunidad. Así que lamentamos esto. Ojalá que no sea nuevamente una promesa de campaña, sino que ya los hondureños y las hondureñas nos dimos cuenta que no venía esa instalación de la misión internacional en vista de que el actual gobierno no pudo cumplir con los parámetros internacionales que precisamente Naciones Unidas había solicitado desde hace unos tiempos atrás. Libertad y Refundación responde a esos reclamos, aseverando que el CNA vive para hacer denuncias y más contra este gobierno, por lo que cuestionan el silencio que mantuvieron con las pasadas administraciones de la denominada por ellos como la narcodictadura. Gabriela Castellanos, Julieta Castellanos, son personas que se dedican justamente a buscar qué decir para atacar al gobierno. Nosotros ya lo hemos dicho, el tema de la Sisi es un proceso que inició el Estado de Honduras, pero que es un proceso de dos partes. ¿Cuál es la propuesta de Gabriela Castellanos? Que ella la va a traer, pues que se tire de candidata y que deje de jugar a sociedad civil y que haga lo que es realmente, no es una vocera de la oposición, lo único que le interesa es la matriz mediática. Los candidatos de la oposición no terminan de cuajar, no son relevantes. La candidata del oficialismo, la abogada Rixi Moncada, es muy sólida. Bueno, primero hay que tomar las palabras siempre donde vienen, ¿verdad? Se trata de Gabriela Castellanos, una persona que trabaja bajo la norma de los intereses norteamericanos, que son los principales responsables por los que la Sisi no haya venido al país, porque fueron los que invirtieron en esos negocios perversos de las sedes, violando la soberanía nacional y además recibiendo capitales que venían de fuentes muy dudosas, hasta de la mafia rusa, ¿verdad? Como pudimos ver en esa directiva de la sede. La presidenta de la República, Xiomara Castro, la semana pasada dio su versión acerca de la Sisi. Estuve hasta el momento que tuve que firmar el convenio. A mí me convocaron cuando estuve en Nueva York. Yo no sé si tú te recuerdas, Héctor. Me dijeron, mire, presidenta, mañana a las 9 de la mañana, véngase, que lo vamos a firmar. Yo estuve en Naciones Unidas faltando 15 para las 9. ¿Te acuerdas hasta qué horas me hicieron esperar? En una sala me quedé esperando
hasta las 6 de la tarde. Desde 15 para las 9 de la mañana. Y si me hubieran tenido esperando un día más, me hubiera quedado ahí. Otros sectores consideran que existe un temor generalizado de un posible fraude en las elecciones del 30 de noviembre y es debido a que el CNE no tiene independencia porque está capturado por los partidos y ello queda demostrado por los constantes pleitos entre los consejeros, lo que provoca una pérdida de confianza. En lo que coinciden los expertos es que a partir de ahora, los candidatos son los llamados a generar certidumbre en un proceso que está manchado por lo sucedido el 9 de marzo. En ese sentido, esperan que el ente encargado del traslado del material electoral cumpla sus funciones sin entrometerse en política y sea la institución que dé a los hondureños la certeza en los comicios del 30 de noviembre. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, martes 10 de junio del año 2025. Un panorama político y social complejo en nuestro país que se estará analizando hoy en el Foro, la entrevista con importantes panelistas. En primera instancia, luego también de haber escuchado la cadena nacional del presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, y también esta nota introductoria de nuestro compañero Wilfredo Alvarado. Saludo de inmediato a una de nuestras invitadas, la doctora Julieta Castellanos, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un saludo a los panelistas, a usted y a la audiencia de Canal 11. Gracias. El abogado Rafael Virgilio Padilla, exdiputado en el Congreso Nacional y actual comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Buenos días, abogado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí acompañando a la doctora Castellanos, al compañero Wilfredo, y esperamos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Aclarando que vengo a defender el socialismo, vengo a defender el gobierno en la medida de posible, porque no hay gobierno perfecto ni hay socialista perfecto. Es como los cristianos, ¿no? Yo creo que las doctrinas políticas se parecen mucho a las doctrinas religiosas. Si no hay cristiano perfecto, porque entiendo que no lo hay, tampoco hay socialista perfecto. Pero a mí me llena esa manera de pensar por ser occidental, cristiana, llena de la necesidad de dar. Y creo que hay muchos pueblos en el mundo que han experimentado progreso y desarrollo con el socialismo. Sí. Gracias, abogado. También el sociólogo y analista político Wilfredo Serrano, esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a sus panelistas invitados también. Y sobre todo un saludo al pueblo hondureño que está pendiente de estos espacios para la reflexión. Al final, más allá de las posiciones que cada quien pueda tener, el tema es cómo la población pueda percibir y pueda tener otras visiones sobre la realidad que muchas veces se manipula y que muchas veces se habla a la conveniencia de quien la dice. Así que un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, ya escuchábamos, doctora Castellanos, al presidente del Congreso, Luis Redondo, dar una exposición en cuanto a las atribuciones constitucionales que él ha planteado que posee por ser el presidente de ese poder del Estado. Amenazó a la oposición de expulsar a los diputados que de forma maliciosa traten de romper el quórum para que no se sesione. Hoy a las 3 de la tarde hay una sesión en ese poder del Estado. Bueno, se ha convocado. ¿Qué opinión le merece esto que está pasando en ese poder del Estado, doctora? Bueno, se prolonga el continuum de conflicto que ahí hemos tenido prácticamente en todo este periodo. Hay que ver que ha habido una intermitencia permanente en las sesiones, que se suspenden de manera deliberada, que se reanudan también de manera deliberada. Escuchaba anoche a diputados, jefes de bancada de
al menos de 2 partidos políticos que estaban opinando después de la conferencia de la cadena nacional, y también abogados constitucionalistas. Creo que el debate va a estar planteado y yo me quedo ahí en este tema porque no es mi especialidad en los temas jurídicos constitucionales, pero sí, lo que evidencia es que el conflicto continúa y que ahí hay un problema. Yo creo que tiene que ver con los pesos parlamentarios y con las agendas parlamentarias, los pesos partidarios me refiero. Y obviamente esto es lo que tiene en una confrontación porque es un grupo político o son grupos políticos que no son de consensos, sino que son de imponer. Entonces eso es lo que lleva a la confrontación. Si no gana mi postura, entonces esto se paraliza, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar viendo, pero esperemos a ver qué sucede. Sí, doctora, ¿tiene que ver algo esto con las elecciones? Se aproximan las elecciones generales en nuestro país. Bueno, ya hemos visto que este Congreso ha tenido bastantes problemas, pero hay quienes dicen que todo se va a incrementar, todo van a polarizar más porque ya se aproximan ya en unos 5 o 6 meses las elecciones generales. Es que ha sido un Congreso realmente polarizado. Yo creo que desde el comienzo, es que desde antes que se instalara, fue un Congreso polarizado. La elección de la Junta Directiva, la elección de otros cargos. Creo que hubo un debilitamiento del Partido Libre en el Congreso cuando la bancada liberal no lo sigue apoyando después del discurso que dio el exministro y ahora consejero Maslon Ochoa, que ahí es cuando la bancada liberal no ratifica el acta del CAF, posteriormente esa intervención. Luego la separación del PCH, que igual un grupo de diputados se quedó con Libre y otro grupo de diputados, bueno, incluyendo el presidente del Congreso, otro grupo de diputados quedó en PCH y posteriormente la ruptura que tuvo Libre con los diputados de Jorge Cálix. Entonces, Libre, que era el mayor grupo parlamentario, no era mayoría simple, pero era el mayor grupo parlamentario, se vio debilitado en el Congreso y de ahí a esta parte, pues lo que hemos visto es un Congreso que pasa más paralizado que en sesiones. Creo que las únicas sesiones que han sido tranquilas son las condecoraciones, son cuando se aprueban algunos emolumentos, o amnistías fiscales, pero lo que tiene que ver ya con otros temas de gobernabilidad o de propuestas es complejo y ha sido complejo. Sí, abogado Padilla, ¿qué opinión le merece usted en primera instancia el mensaje del presidente Redondo en esta cadena nacional? No, muy bien, él me parece que está haciendo su esfuerzo, me parece que es lo que le corresponde, pero hay que reconocer que este Congreso es ingobernable. Creo que la Constitución de la República está diseñada para el bipartidismo y creo que es la composición de fuerzas que está al interno del Congreso Nacional lo hacen un poder del Estado en el cual es imposible tomar decisiones. Creo que de continuar la próxima elección con una composición de la misma manera, hay que ir pensando, si queremos resolver el problema, en una reforma que comprenda la realidad de tener 3 fuerzas dominantes. Sin eso va a haber parálisis legislativa, no es culpa de nadie, no es incapacidad del Partido Libre, no es incapacidad no es una obstinación del Partido Nacional, sino que, como bien decían otros pensadores, es también parte de una cultura de decir que no, una cultura de falta de consensos. Honduras no es precisamente el país de los consensos, culturalmente hablando. Así que lo que tenemos como resultado es un Congreso de esa naturaleza. Yo te voy a contar una historia. Hay un libro famoso de Julio Verne que se llama De la Tierra a la Luna. Y ese libro, que habla era en su momento un libro de ficción, se inicia con la instalación de un Congreso.
un congreso de astrónomos, un congreso de científicos, un congreso de armadores de armas, un congreso de expertos en balística, y se instala el congreso, creo que en Virginia o en Nueva York. ¿Cómo crees que era ese congreso de la gente más granada de Estados Unidos? Un relajo. Porque los congresos tienen una naturaleza de ser así. Es decir, el arte del consenso, el arte de la conciliación, el arte de ponerse de acuerdo, es un arte que es un don de muy pocas personas. Por eso hay tan pocos matrimonios felices y la mayoría de los matrimonios son un poco chocantes, un poco relaciones tirantes, como las sociedades, es decir, el arte de ponerse de acuerdo es una cosa rara en la vida. Así que nosotros esperamos que hayan los liderazgos suficientes para ponerse de acuerdo y sacar adelante las agendas nacionales que son tan importantes y los proyectos para solucionar los problemas del país. ¿Quién va a ganar? Probablemente el que tenga más fuerzas para imponer su criterio, porque por las buenas, por la educación, muy pocas veces progresan las cosas. Siempre se ocupa un poco de fuerza. Nosotros esperamos que haya consenso, que haya civilización, pero vamos a esperar los resultados para ver quién sale con la victoria de ese Congreso Nacional. Sí, bueno, esperemos que sea el pueblo hondureño el que tenga una victoria después de todas las decisiones que se tomen. Pero ¿para dónde cree usted que va a corto plazo este Congreso? Porque son pocos meses los que le queda a la actual administración, abogado. ¿Para dónde va? Bueno, yo no tengo la bola de cristal, ¿no? No soy taumaturgo, ni mago, ni puedo leer el futuro. Pero creo que va a una situación parecida a la que tenemos actualmente. No creo que haya un consenso, creo que hay una obstinación de los partidos liberal y nacional por hacerle la vida imposible al presidente Redondo, y si nosotros queremos destruir, vamos a tener destrucción. Pero de momento estoy muy contento de que se haya aprobado el presupuesto electoral. Creo que eso garantiza que haya elecciones, que es lo más importante para nosotros, para el próximo proceso electoral, para la democracia. Y lo dejo ahí. Sí, perfecto, abogado. Licenciado Serrano, ¿qué opinión le merece todo esto que está pasando en el Congreso? Bueno, mire, yo quisiera iniciar diciendo que el pueblo hondureño miraba con mucha expectativa al inicio, digamos, de este periodo el tema del Congreso Nacional. Realmente ustedes ya fue planteado aquí, la configuración de fuerzas a lo interno pues ha evitado ponerse de acuerdo en algunos temas para poder avanzar en la agenda legislativa. Realmente ha habido, yo creo que hay que reconocerle al presidente Redondo esa voluntad del consenso, de platicar, de ponerse de acuerdo, pero también en esa configuración que se da a lo interno, uno ya se da cuenta, hay un porcentaje de diputados nacionalistas, un porcentaje de diputados liberales, que al final aquí, si hay algo que, como usted cerró, Neri, que al final sea la agenda del pueblo la que se imponga, pero realmente lo que tenemos a nivel de las fuerzas políticas es que muchas veces la agenda no es la del pueblo la que se privilegia en el Congreso Nacional, sino que terminan siendo las agendas o los intereses de sectores o grupos que al final terminan maniobrando o manejando este país. Entonces, creo que se ha avanzado en algunos temas importantes, ha habido la posibilidad de que se pongan de acuerdo. Ese es un ejemplo de que realmente en la medida que algunos temas son torales pueden ponerse de acuerdo y se ha podido salir. A mí me parece reconocer lo que ocurrió recientemente con la aprobación del presupuesto para las elecciones, a pesar de todo un boicot, a pesar de toda una construcción en el imaginario que había de que no se quería aprobar en este Congreso Nacional el presupuesto, de que estos intereses son los otros, pero ha habido una demostración realmente de la Junta Directiva. Creo que el hecho que el Partido Nacional entrara para respaldar y se aprobara este presupuesto también demuestra la madurez del Partido Nacional. Entonces, en aras sí ha avanzado en algunas situaciones. Lógicamente, hay un boicot que se vive a lo interno del Congreso Nacional y ese boicot se explica con la configuración de fuerzas tal cual está planteado a lo interno. Entonces, ¿qué esperaríamos? Realmente que puedan ponerse de acuerdo, que podamos avanzar en algunos temas de interés común para el pueblo hondureño. Lógicamente el Congreso es un ring político. Al final ahí es la esencia
de la fuerza y tal como está configurada la política en el país. Hoy ya Virgilio lo planteaba, son 3 fuerzas políticas. Son 3 fuerzas políticas que tienen, digamos, una disputa a lo interno de ese Congreso. Libre tiene 50 diputados, el Partido Nacional tiene 44 diputados. Entonces, en esa medida, y 3 fuerzas que tienen posibilidades reales también de ganar las elecciones en el país. Entonces, el Congreso se vuelve entonces esa escena realmente de la disputa. Pero yo, honestamente, para cerrar, Eric, creo que ha habido voluntad de la Junta Directiva de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, pero lastimosamente en el Congreso Nacional también prima la agenda de los intereses de grupo, las agendas particulares y no realmente la agenda realmente de país, que es la que deberíamos estar sacando en ese espacio de discusión y de debate. Sí, doctora, se aproximan las elecciones, ya el pasado viernes se realizó el sorteo de las papeletas de los candidatos presidenciales, también hay techos en los gastos de las campañas, más de 508 millones de lempiras se ha fijado por parte de las autoridades correspondientes. ¿Cómo mira usted a esta fecha, cuando estamos en junio, el panorama político rumbo a las elecciones generales en nuestro país? Bueno, yo creo que el escenario más amplio y general, y en el que muchos vemos, no todos obviamente, pero muchos vemos, es un escenario de incertidumbre y que puede llevar inclusive a espacios de conflicto y de confrontación. La incertidumbre viene por varias líneas, una línea institucional del Estado, ¿verdad? Y en esto yo creo que es crucial el tema de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Creo que eso es básico. Los acontecimientos del 9 de marzo no han sido explicados, no ha habido una información transparente de lo que pasó ese día, porque todo apuntaba a que había normalidad, tal vez por falta de información, y yo fui observadora electoral por la red y llegamos a las 7 de la mañana a la Escuela de la Joya, fue la primera que llegamos y no había abierto. Bueno, no nos creó ninguna suspicacia. Luego nos trasladamos a la escuela de la colonia Vegas del Country. Y ahí nos dio, bueno, sin que hubiesen abierto, nos dijimos, bueno, empecemos por otra para avanzar. Y no habían las papeletas, ya eran como las 8:30 de la mañana. Luego nos trasladamos a la escuela Ramón Rosa, atrás de la Sanidad. Ahí sí ya eran las 9:30 aproximadamente y había gente molesta, no había material electoral. Bueno, estando ahí, nos mandaron unas fotografías que qué estaba pasando, que estaban unos buses estacionados con material electoral en la colonia El Hogar, en la Escuela República del Japón y en la colonia Miraflores. Y ya el resto ustedes lo saben. Pero ese hecho no ha sido aclarado. ¿Qué pasó? Que estando las papeletas y el material electoral en el transporte, no fue trasladado. Porque una cosa es que los buses no hubieran llegado, que no hubiera llegado el papel de la imprenta, ese tipo de cosas. O que el autobús se deterioró, chocó y no llegó, pero estaban ahí estacionadas. Cuando llegamos a la colonia El Hogar, había mucha gente, casi no se podía entrar porque había carros en ambos lados estacionados y los buses en las bocacalles. Eran 3 buses y nos dijeron que solo andaban 2 militares ahí, solo andaban dos seguridad en el bus. En realidad tomé un video, lo reporté y solo habían 2. Ese hecho no ha sido aclarado. Y sin lugar a dudas es un tema de gran incertidumbre que se acentuó desde que la actual candidata del Partido Libre fue candidata, porque se acentuó debido a que ella tenía ahí era candidata y aunque constitucionalmente no se lo prohíbe, sí había un conflicto de intereses porque al mismo tiempo ella era la ministra de Defensa. Eso crispó no solamente a los partidos políticos, a muchos sectores le fue generando incertidumbre. Y luego el desempeño del jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando se presentó al Consejo Nacional Electoral. Esa presencia con todo el cuerpo militar que lo hizo
con todo el Estado Mayor, con su seguridad, pero además, sobre todo cuando entra a una sesión que aún no se le había autorizado para que ingresara. Y él dijo, bueno, yo no soy subordinado del Consejo Nacional Electoral. Sin lugar a dudas, no es subordinado del Consejo Nacional Electoral en temas de defensa, pero en temas del proceso electoral, las Fuerzas Armadas, no él, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral desde un mes antes. Eso no está resuelto. Quiero decirles que sí nos ha preocupado, y yo me di a la tarea ayer de buscar todo el proceso que se llevó los años 90 para la redefinición de las relaciones civiles militares. Este fue un proceso que se inició con el gobierno del presidente Reina, aquí está, registrado en este boletín del CEDO, como el presidente Reina comienza un proceso de redefinición de relaciones civiles militares. Luego veníamos de una época difícil, aquí está otro boletín del CEDO también, que dice informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el periodo posterior al general Gustavo Álvarez Martínez, también del CEDO. Veníamos de la época más oscura de las Fuerzas Armadas. El servicio militar y la prepotencia de las Fuerzas Armadas. Otro boletín del Centro de Documentación de Honduras. Aquí están. Todo este periodo, bueno, y para los liberales, aquí está el boletín cuando ganó el presidente Reina, ¿verdad? Que fue cuando se generó una gran expectativa de la redefinición de las relaciones civiles y militares. Luego participé y fui parte de un proyecto que se llamó la modernización de las Fuerzas Armadas, que era un poco que las Fuerzas Armadas dejaran atrás ese periodo de violadores de derechos humanos, de persecución y además de todo este proceso de fortalecer la Secretaría de Defensa. Este es el folder que llevamos de un proyecto que se llevó a cabo desde Naciones Unidas, y era para avanzar en todo ese proceso. Esto ya fue posterior al gobierno, porque fue un proceso posterior al gobierno del presidente Carlos Flores, que fue cuando se nombra al primer ministro de Defensa, que es un civil, que fue don Edgardo Duma Rodríguez. Este proceso es una misión, ¿saben quién la integró? El que fue ministro de Defensa de Felipe González, el señor Narcís Serra. Y aquí están todos los informes que se hicieron, es más, están los manuscritos de las reuniones. Estamos hablando del 2002, en el tiempo del presidente Maduro, todavía las computadoras y los mensajitos no era de uso corriente. Uno llevaba sus ayudas memorias, aquí están, ¿verdad? Con las diferentes reuniones, 25 de febrero del 2003, etc. Entonces, con esto, lo que le quiero plantear es que ha sido un largo proceso de la reforma militar y de la redefinición de las relaciones civiles y militares. Los militares estuvieron bastante discretos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan jefes de las Fuerzas Armadas con tanto protagonismo, sobre todo los que ya tenemos edad como para recordar, ¿verdad? Como para recordar, sí, usted sí. Y yo. Yo recuerdo un gran protagonismo de Álvarez Martínez, obviamente, salía todos los días en las páginas de los periódicos. De Walter López también. Pero ya fue bajando, fue bajando Walter López. Luego tuvimos un tiempo que yo inclusive me estaba recordando quiénes han sido los jefes de Estado Mayor conjunto en el gobierno del presidente Flores. Más grises. En el presidente Maduro, el jefe de Estado Mayor conjunto con el presidente Zelaya ya fue Romeo Vázquez, que su protagonismo más vino por los conflictos del año 2009. Después los siguientes jefes
Fíjese que yo no recordaba que el general Isaías Barahona fue jefe de Estado Mayor Conjunto, ¿verdad? O sea, no, porque fueron totalmente dedicados a su esfera de defensa, no estuvieron en el ámbito político, y ahora que estamos viendo un protagonismo muy alto del actual jefe de Estado Mayor Conjunto, si nosotros lo vemos, yo creo que con mucha frecuencia, no me atrevo a decir diario porque no he hecho la revisión, no voy a ser irresponsable, pero con mucha frecuencia, pero además un protagonismo confrontativo. No es un protagonismo para informar, es un protagonismo confrontativo, y está registrado en diferentes temas, inclusive en temas que tienen que ver con políticas públicas en materia fiscal. Sí. Entonces, sí, esa reversión que estamos viviendo en cuanto a ese protagonismo militar que fue redefinido. Mire, aquí se hicieron eventos, muchísimos eventos en hoteles para hablar del libro blanco de la defensa. En la construcción del libro blanco de la defensa es para tener claridad cuál es el ámbito de los militares en una democracia y cuál es el ámbito de los civiles en una democracia. Los militares no tienen protagonismo político en una democracia. Eso es de las dictaduras militares, eso es de los regímenes autoritarios. Así que, por lo tanto, ese es uno de los temas que genera incertidumbre, esa regresión que estamos teniendo en esa materia y que lamentablemente lo estamos viviendo. Y es uno de los temas de incertidumbre. El otro tema de incertidumbre tiene que ver con la debilidad institucional de los órganos electorales. Para el caso, nosotros como red sacamos un documento la semana pasada donde planteamos positivo, como lo dijo igual el abogado Padilla, que se haya aprobado el presupuesto para las elecciones. Eso lo valoramos positivo. Sin embargo, esperamos que no vaya a ser un conflicto que se aprobó en un acta que estaba abierta con otros temas polémicos y que eso va a volver a enredar, ojalá que no, pero esa es la incertidumbre que tenemos, porque se aprobó con los préstamos del CAF y eso sabemos que no tiene el voto como para que esa acta sea aprobada. Entonces, esa es una incertidumbre. Hubiésemos preferido que ese presupuesto electoral se aprobara en una reunión extraordinaria o una vez que se hubiera cerrado el acta de esa reunión donde tiene los préstamos del CAF. Pero vemos con preocupación también el tema de que no rinden cuentas en la unidad de política limpia o la unidad de fiscalización, transparencia, financiera, que es el nombre de esa institución, de los candidatos, y por lo tanto pueden seguir ingresando ahí dineros. Entonces, toda esa debilidad institucional que no nos da certeza de que los órganos electorales realmente sean de una presencia. Muchos dicen, bueno, los recursos también hay que hablarlo, hay que hacer justos en esto. Los recursos a esta unidad se la aprobaron tardíamente, no tienen presencia nacional. Entonces, ¿cómo la unidad de transparencia y fiscalización va a saber lo que invierte un diputado en una campaña si no tiene presencia para dar seguimiento? No tiene presencia. Entonces, y eso lo hemos constatado en investigaciones, sí, que hemos hecho. Creo que otras cosas más van a ir saliendo para no tener el monopolio de la palabra. Gracias. Sí. Abogado Padilla, su opinión al respecto sobre lo expresado por la rectora universitaria Julieta Castellano. Me encanta la rectora, lo primero que tengo que decir. Y me encanta respetuosamente entrar en cierta controversia con ella. Yo soy un poco polemista, ¿no? No se preocupe, yo también, pero... por ejemplo, la incertidumbre. Es cierto, hay incertidumbre, pero siempre ha habido incertidumbre. Es decir, la incertidumbre no es nada nuevo. Y voy a decir que la incertidumbre yo la he vivido en carne propia. En la elección del año 2017, que hubo la Alianza Libre Nasralla, íbamos ganando, íbamos dando los resultados electorales y se detuvo todo.
con el peor de los resultados al final. Es decir, hemos vivido ese mundo y es un mundo espantoso, ¿no? Como el mundo de los negocios o el mundo de las relaciones humanas, interpersonales. El ser humano siempre busca certidumbre y no la hemos podido conseguir a nivel de el tema electoral. Espero que esta vez los magistrados, que es quienes están a cargo del proceso, puedan ellos sacar decisiones que generen certidumbre. Pero también culturalmente hay un problema. Este el problema del fraude, este el problema del tráfico de credenciales, este el problema de la manipulación mediática, que es algo de la manipulación mediática que a mí personalmente me pone muy triste. Muy triste porque es una realidad. La cantidad de noticias falsas o distorsionadas es realmente un problema no hondureño, sino que global. Por ejemplo, la palabra dictador o dictadura. Estoy escuchando con gran asombro que Estados Unidos, que viene saliendo de una elección, le dicen dictador al presidente Trump. Allá en México, al presidente AMLO le decían dictador. Y es probable que a la señora Claudia Sheinbaum también le dicen dictadora. Aquí le dicen que hay una dictadura, que venimos de otra dictadura. A Bukele le dicen dictador. A Ortega le dicen dictador. Estoy escuchando que a Petro le dicen dictador. Estoy escuchando que en Venezuela utilizan la palabra dictador. No estoy hablando con justicia o sin justicia, sino que es como una cultura de manipulación, de enlodar, de gritar, de que quién tiene más la razón. O sea que, y ojo, que las redes sociales y las noticias pueden caer en cierto desprestigio. Me irrita mucho la manipulación mediática, sé que existe, yo no puedo vivir en el mundo que yo quiero, sino que en el mundo que es, pero es algo que rechazo con todas mis fuerzas. Luego, decisiones que causan malestar. Sí, hay decisiones que causan malestar aunque sean legales, pero esa es la naturaleza del poder. Yo que he estado toda mi vida aquí en la llanura, hasta ahora que tengo un cargo que honrosamente lo quiero llevar con muchísima honradez y muchísima transparencia, me he dado cuenta de que hay que ganar elecciones. Que si yo quiero un mundo diferente, tengo que hacer el esfuerzo por ganar elecciones, porque nunca va a ser lo que yo quiero. Y bueno, sobre el protagonismo militar, decir que yo no siento tanto un protagonismo militar hiriente aún. No siento los niveles de Álvarez Martínez, no siento... las personalidades cambian, son diferentes, y el jefe de las Fuerzas Armadas de ahora, o el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Avilés, Hernández, sí. Roosevelt Hernández, lo siento una persona que no tiene afán de brillar también. No lo siente como un protagonismo como el de Álvarez Martínez, que yo sí sentía que quería ser él, aunque reconozco que ya tengo mis años, ¿no? Porque ya hablar de Álvarez Martínez, hablar de esa época, ya tienen que haber pasado los años. Son apenas 40 años. 40 años, sí. Apenas, sí. Bueno, y finalmente he estado anoche, como sabía que venía la rectora, estuve viendo una observación sobre la transparencia y creo que los recursos de los diputados para hacer campañas. Eso fue. Pero yo creo que esa es una norma, una disposición que no ha tenido ningún impacto en la política. Es decir, yo creo que de cada decisión que tomamos debemos de reflexionar si ha tenido un impacto positivo. Y respecto a eso de la transparencia de los recursos de los diputados, yo me pregunto, ¿tenemos un mejor Congreso? ¿Es la calidad de los diputados mejor que hace 4 años? ¿Mejor que hace 8 años?
mejor que hace 12 años. Yo, desde mi punto de vista, creo que ha habido un deterioro en el debate, en el hecho de asumir, digamos, esta realidad de que está dividido el Congreso y no escuchamos aportaciones que realmente impacten en las personas, porque para mí el impacto es muy importante. Uno hace cosas para que le impacten. Por ejemplo, uno lee un libro para transformarse. Uno escucha a una persona para transformarse. Hablábamos de Víctor Mesa con la rectora antes de iniciar esto. Y Víctor Mesa era una persona que al menos yo me dejaba impactar por él. Me dejaba tocar, me dejaba transformar. Entonces las cosas tienen que verse desde ese punto de vista, desde la transformación. Porque si no me convierto en una piedra. Es decir, hay muchísima gente que escucha sin escuchar, que escucha para no cambiar. Y yo creo que ese es un gran error, porque la realidad de la vida es que todos estamos cambiando permanentemente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a transformar? Y respecto al tema que estamos hablando, ese tema de la transparencia de los diputados, de los recursos, que yo también participé en la ejecución de esa norma como candidato, a mí, que fui perdedor, que no gané la elección, es a quien andan persiguiendo. Yo creería también que una de las cosas debería ser perseguir a los que han ganado, exigirle a los que están en el Congreso. Pero no siento también que la calidad del diputado haya mejorado. Eso sin creerme mejor que los demás, porque eso lo digo con toda humildad. Es una simple opinión, no es una verdad. Quizás los que estén ahí sean mejores que yo, o iguales o superiores, o no sé, pero lo que yo veo como Congreso, como fondo de las discusiones, no es algo que me impacte, no es algo que creo que ha ido hacia un mejor derrotero, un mejor norte, una mejor meta. Sí, perfecto, abogado. Licenciado Serrano, ¿su opinión también al respecto? Bueno, mire, a mí me parece realmente que se ha hecho una cronología de los diferentes temas que se han abordado, particularmente de las Fuerzas Armadas y el papel de los militares. Es que históricamente Honduras recuerda, digamos, en términos del papel de muchos de los militares ha sido, deja un lastro de mucha tristeza, vinculado directamente a desaparecidos, vinculado directamente al tema de la represión política, vinculado a toda esa persecución generada en aquellos años terribles que vivió Honduras, particularmente en la década de los 80. Yo creo que han habido esfuerzos también de civilizar unas Fuerzas Armadas que al final ha sido instrumento más de las élites, particularmente de decir, las élites siempre han instrumentalizado a las Fuerzas Armadas para poder, en esa lógica, tener la estabilidad, entre comillas, del poder. Es decir, es un aparato que responde más a los intereses de los grupos económicos. Y que esa civilización que vivimos a partir del gobierno de Reina, que fue realmente que separó ese papel y esas funciones, lo volvió y esos esfuerzos desaparecieron a partir del 2009, cuando son los militares quienes aparecen en la escena nuevamente dando un golpe de Estado en el 2009. Es las Fuerzas Armadas que aparece el general Romeo Vázquez Velázquez bajo, digamos, una supuesta orden que había recibido. Entonces ahí vemos, a partir de ese momento, entonces un papel de las Fuerzas Armadas que nuevamente aparece en el escenario político y en el escenario de control de país. Es decir, yo respeto lo que dice la rectora Castellanos en términos de que las Fuerzas Armadas en la última década, usted no sabía quiénes eran quién estaba al frente de la comandancia general, pero todos sabemos lo que ha ocurrido en la última década, un país que lo sometieron y lo sumergieron en un narcoestado directamente, es decir, con la complicidad directa de las Fuerzas Armadas como instrumento para instalar una mafia en el poder en el país. Y eso las Fuerzas Armadas lo sabían y no hubo denuncia de eso. Entonces también las Fuerzas Armadas juegan su papel. Ahora, realmente con el papel que está y que se está retomando de las Fuerzas Armadas en este gobierno, realmente se asustan. Miren, yo al final cuando uno ve quienes integran las Fuerzas Armadas se da cuenta que es la gente de tierra adentro, es la gente humilde de los departamentos que participa o que llega o que va a buscar un trabajo y que integra las Fuerzas Armadas. Pero ese ente al final termina siendo un ente vertical controlado directamente por las fuerzas que tienen intereses. Y esas fuerzas son económicas, son políticas, que han tenido el control de las Fuerzas Armadas. Entonces hoy
que las Fuerzas Armadas, quieras o no, se le busca dar un cambio de imagen, dado ese lastre de la última década, dado ese papel nefasto que cumplieron en el 2009, muchos sectores hoy se asustan. Y a mí, en esencia, creo que la discusión, porque aparece la rectora, digamos, pone en la escena el papel de las Fuerzas Armadas, pero me parece que no estamos realmente planteando la responsabilidad directa de los verdaderos actores que sí tienen una función directa en un proceso general del 30 de noviembre. Y a mí me parece que querer ocultar una realidad y querer culpar lo ocurrido el 9 de marzo a las Fuerzas Armadas y vincular a las Fuerzas Armadas como los que no van a ejercer, como los que no están generando certidumbre de un proceso, me parece que es desconocer realmente a los verdaderos actores que tienen un papel protagónico en querer que en Honduras continúe esta vieja forma y este viejo modelo de la política y este viejo modelo del control del aparato, digamos, para privilegiar, digamos, estos actores que históricamente han instrumentalizado el aparato electoral a su servicio. Y yo discrepo nuevamente cuando no queremos señalar a los responsables directos. Yo creo que en la medida que somos capaces de señalar a los responsables directos, vamos a iniciar a dar procesos de certidumbre en materia electoral en el país. Mira, yo vengo escuchando desde hace 2, 3 años que aquí, bien Virgilio lo señalaba, en Honduras, digamos, se habla de que el gobierno controla esto, que el gobierno controla las Fuerzas Armadas, que el gobierno controla, digamos, el aparato institucional, que el gobierno tiene el monopolio del poder para instrumentalizar o para someter en este proceso, pero realmente cuando usted ve en la escena, usted se da cuenta que este es un gobierno que en cierta medida tiene una oposición férrea directa. O sea, aquí se ha podido gobernar y la presidenta ha podido gobernar, digamos, con todos estos grupos de oposición que a partir del día que ella asumió el mandato ha habido, digamos, una oposición a todos los planteamientos que ella ha realizado y que ella ha hecho. Entonces, creo que este ha sido en cierta medida un gobierno que le ha apostado a democratizar, le ha apostado a apoyar la institucionalidad, le ha apostado para que se transparenten los procesos. Pero miren, hay que ser honestos, y aquí ustedes hablaban en términos de edades, muy probablemente ustedes llevan un poquito más de años, pero yo sí creo que en esta sociedad y en una sociedad que la componen más del 40-50% de unas nuevas generaciones, estamos obligados realmente que esas nuevas generaciones puedan tener un país diferente, puedan tener una institucionalidad diferente. Y para eso hay que empezar a señalar a los verdaderos responsables. Yo creo honestamente que no señalar el papel de los consejeros del ente, que es el Consejo Nacional Electoral, y querer culpar a las Fuerzas Armadas de lo ocurrido el 9 de marzo me parece un grave error. Un grave error porque usted lo que tiene en Honduras, lastimosamente, no ha cambiado el papel de control del ente electoral. El ente electoral está bajo el control de siempre de las dos fuerzas políticas que históricamente han gobernado este país, y ahí, digamos, ha habido un papel de denuncia del consejero Ochoa, que ha jugado su papel para tratar de plantear situaciones que permitan que podamos tener procesos libres, transparentes, que sean democráticos hacia lo interno. Pero a lo interno del Consejo Nacional Electoral usted tiene en este momento una consejera que responde a los intereses directos del Partido Nacional. Tiene usted otra consejera que responde a los intereses directos del Partido Liberal, es decir, ahí están 2-1. Bajo ese ente colegiado, cuando si miramos el Congreso, que no hay consenso y que tenemos, digamos, una situación de confrontación fuerte, usted está viendo que a lo interno del Consejo Nacional Electoral se está imponiendo lo que la mayoría, digamos, está planteando, es decir, lo que las dos consejeras se ponen de acuerdo y plantean. Entonces, hay una situación, y hay que decirlo también, las Fuerzas Armadas pasan de manera directa bajo el mando del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién planifica? ¿Quién planifica para el traslado de maletas electorales? ¿Quién planifica cuáles van a ser esas licitaciones o el tema de las imprentas donde se van a realizar las papeletas, los tiempos, el cronograma que debe llevar ese proceso? Pero luego, al final, es el Consejo Nacional Electoral quien le entrega a las Fuerzas Armadas, digamos, las rutas para el traslado de maletas electorales. Entonces, ahora, hay una situación que ocurrió el 9 de marzo, que de camiones se convirtieron en buses. Y el proceso electoral del 9 de marzo realmente generó, digamos, a nivel de la población
se generó, digamos, mucha empatía o mucha simpatía, porque quieras o no, en 296 municipios del país se desarrolló con normalidad el proceso electoral. Sí. Es decir, en esos 296 municipios el proceso electoral fue un éxito. Ahora ocurrió una situación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en donde el discurso de los medios en ese momento fue direccionado a culpar a las Fuerzas Armadas y a culpar en aquel momento a la candidata Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación por el tema de ser ministra de la Defensa. Ahora, pero no se dirigió el discurso a buscar realmente la responsabilidad de los consejeros que debieron, y que el Ministerio Público, me parece, debió a este momento aclarar una situación, cuál fue el papel que los consejeros jugaron en el proceso del 9 de marzo. Entonces, miren, debemos de avanzar a generar esa certidumbre para que el pueblo hondureño pueda y tenga esa claridad de que el 30 de noviembre su voto se le va a respetar, sí. Que el 30 de noviembre vamos a tener elecciones democráticas, libres, y sobre todo hay una apuesta que el pueblo hondureño hace, es a la transparencia. Es decir, sí. No volver a tener elecciones versión última década donde el fraude fue el denominador común. Entonces, si queremos realmente generar esa certidumbre, decirle a la población que el 30 de noviembre se le va a respetar su voluntad, los actores políticos, los actores sociales deben realmente avanzar para que la institucionalidad electoral, más allá de responder a los intereses de las fuerzas políticas, respondan al interés que es respetar la voluntad de la ciudadanía que va a salir a ejercer el voto el 30 de noviembre. Yo solo termino con esto, Fernando. Y creo que debemos de plantear en la escena que debe realmente de darle la responsabilidad, o cada ente debe asumir su responsabilidad y su rol y su papel que juega en este proceso. Debemos señalar a los verdaderos responsables de lo ocurrido el 9 de marzo, pero no podemos estar señalando, digamos, a quienes pasaron abajo el mando del Consejo Nacional Electoral. Me parece que ahí no estamos y queremos, digamos, llevar la discusión por otra línea y queremos seguir construyendo ese discurso de la incertidumbre que va a fomentarse y que se ha venido fomentando durante los últimos meses. Sí, hay comentarios, por supuesto, de la doctora Castellanos, del abogado Padilla, pero ya está con nosotros también vía Zoom el analista político Luis León. Le damos la bienvenida. Buenos días, mi amigo Luis León. ¿Cómo está? ¿Cómo mira este proceso rumbo a las elecciones? ¿Cómo está el tráfico? Dice el abogado Padilla. Terrible. Don Luis, y también hemos estado comentando sobre esta situación que se ha dado en el Congreso, la cadena nacional, el tema de las elecciones, el papel de las Fuerzas Armadas en poder generar certidumbre, y también en el papel de los consejeros y de la institucionalidad rumbo a este proceso electoral general el próximo noviembre. Fernando, buenos días, un gusto saludarle. Me disculpo, no llegué por razones fuera de control, pero bueno, la oportunidad de conectarme por esta vía y poder, digamos, compartir nuestras opiniones. Un saludo a los compañeros en el estudio. Mire, he estado escuchando las tres presentaciones sobre este tema del proceso electoral y sobre todo el rol que las Fuerzas Armadas jugó, no jugó y cuál debería haber jugado. Sí quisiera opinar un poco sobre eso. En un contexto de elección que, hay que decirlo, otra vez no será nada típico, será muy atípico. Las elecciones en Honduras cada 4 años parecen ser más atípicas cada vez, y eso le da cierto nivel de complejidad al proceso mismo. Hay que decir que, digamos, esta discusión de si fueron las Fuerzas Armadas los responsables, si fue el Consejo Electoral, sigue sobre la mesa, considero yo, por la falta de respuesta que ha dado el Ministerio Público en un proceso de investigación que ya no sabemos en qué situación está o en qué etapa está. Se hizo un gran despliegue, se hicieron conferencias de prensa, se hicieron comunicados, se hicieron decomiso de documentos, se presentó el Ministerio Público en las instalaciones rentadas por el Consejo Nacional Electoral, y al final hoy no hay una respuesta de lo que pasó. Entonces, mientras sigamos teniendo esos niveles de impunidad en cuanto a acciones
de mal manejo electoral, vamos a seguir en este tipo de discusiones. Si el Ministerio Público ya hubiera resuelto, nosotros ya estaríamos diciendo, más allá de quién fue el culpable, qué fue lo que pasó, y nadie nos ha dicho lo que ha pasado. Y yo sí creo, Fernando y compañeros, que la responsabilidad no se delega. Y aquí, desde mi perspectiva, hay una responsabilidad totalmente compartida entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas de Honduras. Primero porque uno, como decía muy bien el analista Wilfredo, creo que era, claramente la responsabilidad recae en el Consejo Nacional Electoral porque ellos deben administrar el proceso mismo. A ellos se les asignan los recursos y ellos son los que hacen la planificación necesaria para que se haga una distribución electoral y se ejecute el proceso electoral. Pero estipulado está en la Constitución de la República también que el garante del transporte, custodia y protección del material son las Fuerzas Armadas de Honduras. Y yo no puedo decir que las Fuerzas Armadas son una víctima de la mala administración del Consejo Nacional Electoral. Cuando Honduras da un salto de los gobiernos militares hacia los gobiernos civiles en el 81-82, esa Asamblea Nacional Constituyente fue condicionada por los mismos militares que dijeron, bueno, tomen el poder, hagan procesos electorales, pero si manejan mal las cosas, nosotros somos los garantes y somos los responsables de la implementación de la Constitución de la República. Y si uno lo ve figurativamente en la Constitución, quienes están protegiendo cada una de las acciones de la misma son esas Fuerzas Armadas. Y si la ley dice que ellos son los garantes de transporte, custodia y protección del proceso electoral y de las maletas electorales, cuando yo leo la palabra transporte, eso es un verbo, no es un adjetivo. Por lo cual ellos deben transportar. Ciertamente el Consejo Electoral debe proveer los medios de transporte. Tal vez yo hago un planteamiento a veces un poco sui generis en cuanto al tema, pero si sos garante de la Constitución de la República y ves que el proceso mismo está fallando, hay una responsabilidad legal de poder proteger ese proceso y las Fuerzas Armadas no pueden decir es que nosotros les avisamos y no me escucharon. Ellos tenían una responsabilidad legal. Así que para mí esta es una responsabilidad compartida entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas de Honduras que no lograron llegar a, digamos, un mecanismo de trabajo conjunto. Yo creo que parte del problema pasa por ahí. Se generó una crisis entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas desde que las Fuerzas Armadas solicitaron un presupuesto y al final del día sigue esa crisis. Después de las fallas hubo un tira y encoge muy fuerte entre el Consejo Electoral que hoy no se ha resuelto. Y a mí me preocupa mucho pensar qué pasa si este Consejo Electoral no logra llegar al consenso adecuado administrativo con las Fuerzas Armadas y vamos a un proceso general donde se tienen que encontrar nuevamente. Entonces, más allá de culpabilidades, más allá de quién fue el malo y quién fue el bueno, que esa peyorativa a mí no me parece muy útil, es cómo vamos a resolver los problemas. ¿Cuál es la propuesta del Consejo Electoral en materia administrativa y cuál es la propuesta con esos poco más de 80 millones de las Fuerzas Armadas para esta vez garantizar de que no nos vuelve a pasar esto? Porque es cierto, la planificación no es de ellos, pero la ejecución sí. Entonces, siento yo que a veces nos estamos desviando un poco en un tira y encoge más político que técnico y el proceso electoral debe tener un ingrediente técnico bastante alto y que creo que el Consejo Electoral ha tenido muchas deficiencias en esa área. Hay que reconocer, los felicito y me gusta ver a un Consejo Electoral que pese a sus diferencias han creado un cronograma electoral y lo están implementando de manera eficiente. Eso es bueno, porque eso nos garantiza de alguna manera que no habrá retrasos. Pero hay muchas cosas que resolver que todavía no hemos visto resueltas. Y en general el proceso electoral que se avecina tiene una peculiaridad muy especial en relación, y yo he escuchado algunos comentarios, especialmente de la rectora, a quien respeto muchísimo sobre esto, y es el tema que en 2021 y en 2017 era el Partido Nacional contra Libertad y Refundación. En 2025 es el Partido Nacional, Libertad y Refundación, pero entra el actor Partido Liberal con posibilidad de gane. Esto pone entonces un proceso electoral ya no entre dos opciones, sino entre tres, y eso reduce de alguna manera la disponibilidad de votos que habrá entre dos partidos políticos. Y eso sugiere entonces que el Partido Liberal, con esas opciones de gane que tiene, compita seriamente y que haga que la elección
se gane o se pierda con márgenes mucho más reducidos de lo que tradicionalmente se ve en Honduras. Digamos, Fernando, comúnmente vemos que en Honduras se pone un presidente con el 30 y 33% de los votos. Esta vez volveremos probablemente, si no hay una votación masiva similar a 2021 con 68% o más, a una elección bastante cerrada. Y ahí es donde la institucionalidad tendrá que tener la capacidad de resolver técnicamente un problema que puede darse por ese cierre esa brecha tan cerrada de gane de una elección. Entonces yo pienso que lo que debemos hacer ahora mismo es preparar un proceso electoral cuando tenemos un Congreso Nacional dividido, tenemos un Congreso Nacional que no genera, cuando tenemos un sistema administrativo público de gobierno que no es, digamos, exclusivo del actual gobierno. Este es un problema que hemos visto muy fuerte después del golpe de Estado, y es que los gobiernos se vuelven controladores, autoritarios y concentran el poder. Cómo poder hacer que la sociedad participe en un proceso electoral, no solamente votando, sino siendo un veedor, involucrándose y sobre todo señalando lo que vea en los procesos electorales. Cómo hacer de que una junta receptora de votos, que es quien cuenta votos y llena el acta, no vuelva a manipular votos. Ayer yo estaba viendo un informe del TJE, 283 personas votaron 2 veces en el departamento del Paraíso. Según la información que me han compartido desde la institucionalidad, cerca de 18,000 personas intentaron votar 2 veces. Si en el Paraíso se logró que 283 sí votaran 2 veces, manipulando el lector biométrico, no utilizándolo, entonces, ¿qué garantías tenemos para generales? Yo creo que hay que ver todo un espectro de cosas que hay que resolver y que ahora mismo no están en la mesa de discusión. Y concluiría con esto, Fernando. Ciertamente tenemos una polarización grave, y esa polarización nos está llevando a estadios bastante complejos en materia electoral, pero creo que es un momento en el cual tanto los políticos como la sociedad debemos reflexionar que Honduras no puede ir saltando de crisis en crisis, convirtiendo el país en una crisis permanente. Siento que la gran responsabilidad de bajar los ánimos se centra en la presidenta de la República, quien es la ciudadana más importante del país y que debería ejercer ese liderazgo de unir a la sociedad. Y yo me motivé mucho cuando ella tomó posesión, porque su discurso dijo, ese será un gobierno de integración nacional. Pero no he visto la integración nacional. He visto que el gobierno también y las instituciones se han prestado a la división política en la que estamos. Y hay que hablarlo francamente. Nos estamos jugando el futuro del país. Nos estamos jugando la estabilidad de la sociedad y nos estamos jugando lo que nos queda de patria. Y con diputados de esta calidad, y yo estoy de acuerdo con Virgilio, pésima calidad de diputados las que tenemos, y lastimosamente la gran mayoría están en fila de reelección, y si seguimos con congresos de este tipo, realmente Honduras no va a avanzar. Entonces siento que al final tenemos todo un, digamos, sistema dañado que nos está poniendo en la situación compleja en la que estamos en este momento. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11 hoy hablando sobre la situación política en nuestro país. Vamos en dirección para un proceso electoral general, hay quienes dicen que será un proceso reñido. Hay 3 fuerzas con oportunidades claras de poder generar un impacto en la población hondureña para poder recibir el voto y la confianza de la ciudadanía. Pero hay un panorama también complejo por todo lo que ha venido pasando. Doctora Castellanos, hemos escuchado también una exposición de don Luis León, experto en materia electoral, de cuáles son las expectativas para este proceso, y también comentarios del licenciado Serrano y también del abogado Padilla. Bueno, sí, digamos, yo coincido con el licenciado Serrano cuando dice que la inteligencia o los militares saben lo que pasa en el país. Por supuesto que sabe la inteligencia, sabe lo que pasa en todos los gobiernos. Y si no lo supiera, estuvieran aplazados en inteligencia, porque precisamente ese es uno de sus trabajos. Y yo creo que eso de saber todo de los políticos es lo que vuelve a los políticos rehén de los militares. Porque yo parto del concepto que los políticos son rehenes de los militares
y de los policías, porque una vez que le saben en lo que andan, ya sean cosas personales, delictivas, crimen organizado, que reciben dinero del narco, con quién se reúnen, con quién no, los militares, la inteligencia tiene que saber todo eso y por supuesto los políticos entonces se vuelven complacientes con los militares, le dan presupuestos extraordinarios, le dan prebendas, le dan más allá de lo que deben darles constitucionalmente, les hacen concesiones. En eso, eso tiene consecuencias graves para la democracia. Como no tenemos políticos íntegros, los militares se aprovechan de que no trabajen con esa integridad los políticos y se convierte en un doble juego. Tú me das y yo me callo, y si no me das, yo te delato y te denuncio, ¿verdad? Y por ahí, ahora yo me pregunto quién seduce a quién. Cuando yo miro que el jefe de Estado Mayor le ponen una alfombra roja a la presidenta cuando llegó esta semana pasada, mire, es como que llegue al Ministerio de Salud y le pongan una alfombra roja, como que llegue a la SAC y le pongan una alfombra roja. Eso no procede. Ese es un gesto realmente de una alabanza innecesaria que no. Ahora, si la presidenta sale fuera del país, por supuesto que tiene que ser recibida en alfombra roja, y si no lo hicieran nos ofendería el país anfitrión. Entonces esos gestos de quedar bien, de salamería, lo que seduce. Ah, qué buenos son, ahora, estos sí son buenos, aquellos eran los malos, ¿verdad? Etcétera. Ahora, lo que decía, yo no comparé, no dije que era igual Roosevelt que Álvarez Martínez, no dije eso, pero dije que era el que tenía quizás más protagonismo después de Álvarez Martínez, porque no habíamos visto otro jefe de Estado Mayor Conjunto polemizar, no habíamos visto, digamos, y sí yo creo que ataca. Cuando le dice a los periodistas, a 3 periodistas que son sicarios de la verdad, cuando dices que están haciendo investigaciones no oficiales, que los estamos indagando y que algunos dan miedo de cómo son, que no se merecen ser tales, los está investigando y eso es ilegal. Usted sabe que eso no es, eso es una ilegalidad la que le está haciendo. Cuando dice que los gremios están infiltrados, no dijo por quiénes, pero si él sabe que en los gremios, que en cualquier gremio hay personas que están cometiendo delitos, pues él estaría obligado a investigarlos. Y luego también ahora dice hay una guerra comunicacional. Ayer, la portada ayer que ha estado circulando del periódico Las Fuerzas Armadas le ha causado preocupación a muchos. Entonces, en ese sentido, no dije que era igual, pero lo que sí sostengo es que pasaron jefe de Estado Mayor Conjunto que ya hasta se nos olvidó quiénes fueron en su momento. Yo no recuerdo quién fue el jefe de Estado Mayor Conjunto del presidente Flores, no recuerdo quién fue el jefe de Estado Mayor Conjunto del presidente Maduro, digamos, recuerdo un poco más los de los últimos 15 años, incluyendo de los últimos 20 años, incluyendo el del presidente Zelaya. Entonces, en ese sentido. Y por otro lado también, yo también coincido, abogado Padilla, que el concepto de dictadura se ha vuelto bastante elástico y lo miro desde ya días bastante elástico. Como elástico también el concepto del golpe de Estado, porque lo que pasó el 2009, hubo la expulsión violenta de un presidente que sacó del poder y fue sacado del país, no por una supuesta orden de captura. La orden de captura sí existe, licenciado Serrano, nosotros lo vimos en la Comisión de la Verdad, hay una orden de captura, lo que no le dicen es que lo mande para Costa Rica, ¿verdad? Sino que lo lleve a un batallón, que supuestamente a un batallón, y según las versiones, por temor a una convulsión social, que lo fueran a sacar y mayor conflicto, se tomó esa decisión terrible que todavía ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué no fue un golpe de Estado clásico? Porque los otros 2 poderes del Estado quedaron funcionando. Al que se sacó violentamente fue el poder al presidente del Ejecutivo. Los golpes de Estado clásicos que conocíamos es que se iba todo.
se eliminaba Congreso, digamos, la Corte Suprema la nombraba quien asumía el poder ejecutivo y había un militar al frente. Entonces ese fue un golpe de Estado con unas variantes que ameritan ser estudiadas y ver las diferencias. Y por otro lado también lo que estamos viendo en estas dictaduras de América Latina o en estos autoritarismos de América Latina o en estos zápatras de América Latina es que ellos anulan los otros poderes del Estado y se convierten en partidos únicos. En el caso de Nicaragua, digamos, Ortega expulsa a la oposición, les quita la nacionalidad, se las quita por decreto, sin debido proceso, sin una causa. Eso no es democracia, aunque haya sido electo. Entonces, ¿ante qué estamos en Centroamérica? Hay elecciones, pero no significa que eso sea democracia, porque los gobiernos, el poder ejecutivo, elimina prácticamente los demás poderes del Estado. En el caso de Nicaragua, le quita la nacionalidad a la oposición, a sus mismos compañeros de lucha, a Dora María Teles, a Sergio Ramírez, que estuvo en la primera junta de transición. En el caso de El Salvador, estamos también en una situación parecida. O sea, hay un partido único. Yo el llamado que hago, y para las elecciones del 30 de noviembre, es que no le demos el voto a un solo partido. Tenemos para elegir ejecutivo y hay que votar en el Parlamento diversificando nuestro voto. No le demos a ningún partido el poder absoluto, porque nos va a llevar a lo que está pasando en otros países y específicamente en Nicaragua o en El Salvador. Ahí se eliminaron los otros partidos y ha quedado nada más, la gente está sujeta a lo que un hombre quiere hacer de su vida, en el caso, en los dos países, bajo los diferentes signos ideológicos, si los queremos colocar, pero ellos no se oponen a que hayan elecciones, no hacen elecciones, pero tienen todo el control. Digamos, sí difiero con usted, Serrano, en un sentido con el CNE. Yo creo que depende de cómo se mire. Hay personas que ven la alianza entre el Partido Liberal y Libre. Y voy a darle dos ejemplos. Cuando el consejero Ochoa planteó lo de la biometría, cuando fueron al canal de televisión, ahí realmente los dos consejeros se vio claro que la consejera Ana Paola Hall estaba a favor de la propuesta del consejero Ochoa. Y también otro ejemplo último que hemos visto es cuando la consejera José López planteó que se le diera más tiempo a los partidos políticos que no habían tenido tiempo para subsanar, para que lo hicieran, porque es más, les cayó en fin de semana. Entonces vimos el oficio donde la consejera José López pidió a sus otros dos colegas a que ellos que extendieran, que estuvieran de acuerdo en extender, y no respondieron ninguno de los dos. Entonces ahí vemos otro momento donde muy claramente Libre está en unidad con el Partido Liberal. Es la percepción de muchos, probablemente su percepción sea otra y es respetable porque es su punto de vista. Sí. Creo que sí influye mucho para el caso. Es diferente, nosotros aquí, a este canal, pudimos llegar en bicicleta, pudimos llegar en moto, pudimos llegar en bus, pudimos llegar en una volqueta, pudimos llegar en cualquier medio de transporte. Igual, las urnas, el material electoral pudo trasladarse en un camión, en un bus o en un furgón, en un contenedor, en lo que haya sido. Si hay irregularidades en el contrato, ese es un problema que debe investigar el Ministerio Público y entendemos que lo está haciendo. Pero no tiene nada que ver el medio de transporte con que se hayan quedado ese material electoral por 4, 6 y 8 horas parados. Del Infop al centro, donde yo fui primero, a observar que es en La Joya, no tarda más
de media hora. Sin embargo, hasta las 8:30 de la noche empezaron a votar la gente de ese centro electoral. Entonces, aquí realmente, una cosa es que se investiguen los contratos, otra cosa es que se investigue la impresión de las papeletas, y el material electoral, porque hemos oído rumores que se contrató a una empresa y que la empresa subcontrató a empresas de menos capacidad técnica y que eso fue lo que atrasó. Esas son las incertidumbres del proceso electoral. Esas son las componendas, esos son los intereses de los empresarios que hacen negocio con el Estado. Entonces, como no sabemos eso, porque el Ministerio Público no ha investigado, y como la incertidumbre recae en la custodia, el traslado, que es más, la Fuerza Armada recibió 82 millones para eso. 82 millones. Y yo vi el desglose. Fíjese que en el desglose inclusive estaban cobrando repuestos de los vehículos que iban a usar, lo que significa que por 2 días o una semana que iban a usar los transportes de ellos para trasladar me imagino que a los agentes que iban a custodiar, estaban poniendo una línea de repuestos para los vehículos. Yo sentí que se estaban aprovechando. Pero bueno, esa es mi percepción, pero tampoco de eso tenemos información. Entonces, como el Ministerio Público está actuando tan opacamente, como está actuando opacamente con lo de Corium, entonces, ¿cuál es la deducción lógica de un pueblo que desconfía? ¿Están protegiendo a alguien? Están protegiendo porque no quieren investigar a las Fuerzas Armadas. Entonces, son parte de las incertidumbres. Por supuesto, yo no me referí a todas las incertidumbres, porque ustedes también tenían que aportar, y usted aportó la incertidumbre de los órganos electorales, y es correcto, es una incertidumbre, la debilidad y el control, pero no solo por 2 partidos, por 3 partidos políticos, porque su partido ganó elecciones con esa misma estructura en la elección del año 2021. Entonces, nosotros desearíamos como ciudadanos, yo desearía como ciudadana que ese órgano no estuviera dirigido por un representante de cada partido político, porque ahí es donde viene la confrontación, ahí es donde viene la duda. Nosotros desearíamos que ese órgano y los 3 órganos y el Estado no tuvieran un representante de cada partido, porque de ahí es donde vienen los pactos de impunidad, una impunidad que hemos tenido históricamente, no de los últimos tiempos. Mire, aquí la impunidad que aparece en la Constitución, y yo les voy a contar un dato. Cuando hicimos una investigación, le preguntamos a los constituyentes. Aquí habían pasado los años 70 2 masacres y el Banana Gate. La masacre de Los Horcones y Santa Clara, la masacre de la Talanquera, y la masacre y el Banana Gate. Cuando les preguntamos a 3 constituyentes que estaban todavía vivos algunos, cómo se trató cuando redactaban la Constitución el tema de la impunidad. ¿Cómo se trató? Fíjese que no hablamos de esos temas, esa fue la respuesta. Entonces, la impunidad aquí se ha construido entre élites, y en esas élites está Libre también. Entonces, en ese sentido, las élites, lo que pasa, nosotros estuvimos, cuando Libre hacía sus parones, digamos, legislativos, no quiero decir la palabra que usaban ellos en ese momento, para integrar los órganos electorales, nos parecía que era correcto, porque si estaban los otros 2 partidos, porque Universidad Libre. Pero en realidad lo correcto era, lo correcto era... Sí, estaba en el Congreso Nacional. Virgilio también haciendo... Entonces, hacían esos parones, decía, pero ¿por qué entonces no les dan a ellos también un representante? Porque los otros 2 tenían el monopolio de los órganos electorales y de todo el Estado, y Libre era una fuerza política que tenía un peso parlamentario importante. Pero bueno, en realidad lo ideal no es eso, es que sean personas que representen integridad independientemente del partido que sean y que tengamos la confianza.
¿Por qué no hay confianza en los órganos electorales? Porque sabemos que cada uno que está ahí representa un partido y ese es el tema del forcejeo. Y ese forcejeo lo vamos a estar viendo todos estos meses que vienen. Y ese forcejeo pasa a las mesas electorales. Por eso es que las mesas electorales tampoco hay confianza en las mesas receptoras de votos. Mire, yo vengo llegando de México ahora de ver la elección de los jueces, el domingo 1 digamos, de junio. Mire, y estuve también cuando se eligió, digamos, a AMLO. Se eligen aleatoriamente los representantes de las mesas electorales y tienen que llegar y se capacitan. Fíjese que yo estudié ahorita en el Estado de México. Solo el padrón de ese estado son 13 millones de electores. El padrón, 13 millones. A las 8:30, a las 8 estaban abriendo los centros de votación. A las 8:30 había abierto el 99.9% de las juntas receptoras de votos, lo que aquí son juntas receptoras de votos. Los ciudadanos, ahí no tienen nada que ver los partidos están fuera. ¿Por qué los partidos políticos no han querido hacer esa reforma electoral? Ni han querido hacer segunda vuelta, porque quieren tener el control de los órganos electorales, quieren tener el control de los... Y en eso los tres lo quieren. Lo quiere Libre, lo quiere el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque se desconfían entre todos y desconfían de todos y además se ponen de acuerdo para contar votos y para sumar más votos. Así que hay una serie de incertidumbres y la democracia debe tener certezas. La única incertidumbre, dicen, en la democracia es quién va a ganar y eso se define el día de las elecciones. Pero incertidumbres están sembradas en todo el camino y la han sembrado los tres partidos políticos. Sí, abogado Pedia, bueno, no recuerdo muy bien si usted estaba en ese congreso cuando se incorpora Libre a los entes electorales. Sí sé y sí recuerdo que no estaba en Libre. Ahora sí está en Libre, abogado. Bueno, hay varias cosas que comentar. Primero, yo realmente, con muchísimo respeto, pero no coincido en varias cosas con la rectora. Primero, creo que la política es la guerra. Es la continuación de la guerra por otros medios, como bien dijo Clausewitz. Aunque suene duro, aunque suene pesado, la guerra no. Pero soy realista. Es decir, y la guerra se basa esencialmente en el engaño. Triste, pero así es. Como el amor, ¿no? Como el amor los es un negocios. engaño, el amor es un Acaba engaño. de decir eso. Claro, la conquista es un engaño, ¿no? Me explico. El caso es que yo creo que las partes contendientes se odian. Le voy a contar algo, un dato que descubrí hace poco. Yo no creo en la teoría creacionista, yo soy evolucionista. Creo en la evolución del ser humano y que venimos de un homínido parecido a los monos, a los chimpancés y los gorilas. Y me di cuenta que los chimpancés y los gorilas, en la etología de su conducta, o sea, en su conducta de grupo, hacen política, hacen guerra, hacen avanzadas, hacen emboscadas, tienen un líder y el líder no es el más fuerte, es la persona que tiene más amigos, que hace más favores. Entonces, si nosotros descendemos de esa naturaleza guerrera, entonces tenemos que aceptar esa naturaleza que tenemos, aunque duela, aunque no querramos, porque el mundo no es lo que yo quiero ser, es lo que es. Tristemente es así. Es. Y creo que las partes hay mucha gente que odia por política y que está dispuesta a matar y que está dispuesta a destruir y que no quieren escucharlo, no entienden de razones, pero es así. Y bueno, habemos unos que no, que creemos en la razón, que creemos en el diálogo, que creemos en la persuasión, pero no podemos esperar que todos sean como nosotros. Yo espero que se pueda imponer la razón y que se puede imponer la tolerancia y que se puede imponer la racionalidad, pero no, el mundo no es como yo quiero, el mundo es como es. Y bueno, dicho esto,
también creo, y quiero declararlo públicamente, que a mi modo de ver, el golpe de Estado fue un golpe de Estado clásico. ¿Por qué? Porque yo, que viví en carne propia eso, desde la observación, pude ver la conducta del Ejecutivo, pude ver la conducta del Legislativo, pude ver el comportamiento del Poder Judicial, pude ver el comportamiento del Ministerio Público. Y ese comportamiento a mí como abogado me pareció verdaderamente grosero. Grosero y fuera de toda moderación. Y el presidente Zelaya, el comportamiento que desacataba todo. Es que me cuesta hablar del presidente Zelaya, porque yo con el presidente Zelaya no lo digo desde la neutralidad. Yo estoy en el partido, estoy en un cargo de gobierno. Yo quiero que me excuse, ¿no?, de referirme al presidente Zelaya. No, porque él recibió del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, que emitiera la consulta y siguió. Fue a sacar Pero es que es derecho natural. ¿Cómo voy a condenar a alguien por consultar? Fue a sacar las urnas, fue a sacar materia electoral de la base aérea. Entonces, yo no justifico pero el golpe. El fondo de la consulta. Lo que digo que el Estado trató de parar. Es más, le propuso que cambiara la pregunta y que la hiciera de otra forma para que no constituyera un delito, una infracción. Entiendo lo que me dice, Entonces, pero, en ese sentido, hay que ver todo en su conjunto, claro, y no solamente la institución. Yo lo explico de la siguiente manera. Yo no puedo que consultar pueda ser prohibido, porque hay una cosa que se llama derecho natural que está sobre la Constitución. Es decir, hay cosas que están encima de la Constitución. El derecho a amar, el derecho a cambiar de opinión. Hay cosas que están encima de... Sí, pero una constitución es un pacto social, abogado, donde se ponen de acuerdo en cómo regular las cosas que crean conflicto. Hay ley, hay constitución, hay leyes y reglamentos. Entonces, la vía legítima para hacer un cambio es realmente llegando a los acuerdos y cambiar, o cuando se hace una revolución, que es otra vía, claro, con todas sus consecuencias. Entonces, digamos, usted me dice de la teoría de la evolución. Es cierto, hay gente que cree en eso y gente que cree en la creación. Pero yo me pregunto, si el mono pudiera hacer una casa, no se mojara cuando llueve, ¿verdad? Busca una cueva para meterse. Los hombres, si han podido hacer viviendas, han podido protegerse de los rayos, porque esa es un sentido diferente. Entonces, no estoy hablando de la política, de la guerra, pero yo se lo comparo en el hecho del avance de la civilización, porque precisamente hacer leyes es parte de esa civilización. Claro. Digamos, yo no puedo imponer por la fuerza lo que yo quiero, porque los hombres se entienden con la convivencia, y claro, la convivencia marca normas, la convivencia marca, digamos, costumbres que se convierten en normas y se regulan. Digamos, el presidente Redondo tiene todo el derecho a buscar consensos, porque ese es su trabajo, pero él no tiene derecho a hacer cosas a la fuerza, porque la ley no le da la fuerza, hay reglamentos para eso. Entonces, en la medida que se quiere imponer, y ahí es cuando me asusta su concepto de que la política es una guerra, porque entonces quiere decir que en esa guerra no hay leyes y que se impone el más fuerte. Claro, y en el tema de que el más fuerte tiene las armas, porque tiene la institución que tiene las armas, tiene la habilidad. ¿A qué estamos sometidos? No, es incorrecto. Digamos, entonces usted es como que no es abogado, discúlpeme, porque está negando la carrera que usted estudió. Los jueces, la gente compra jueces. Esa es la realidad. Pero eso, soy abogado. Ese es un delito. Eso es un delito. Es un delito, pero existe. Pero es un delito. No vivimos en el cielo, ni vivimos en un monasterio. Sí, pero es un delito. Vivimos en el mundo de la realidad. Sí, pero yo no puedo aplaudir la delincuencia. No sé si usted la puede aplaudir. Yo reconozco que existe. Sí. Y reconozco que existe la guerra. Y reconozco que existe el engaño. Y reconozco esas cosas.
Y a mí me Pero hacen... usted no puede decir que una elección es una guerra, porque una elección tiene Claro normas. que es una guerra. Tiene normas. Una elección tiene normas. Hay instituciones que la regulan. Entonces estaríamos cayendo en la ley de la selva. No es en Honduras, es en cualquier país del mundo. Sí, pero el no es presidente Trump alega fraude. Los que están en contra de Claudia alegan fraude. Todos alegan fraude. Es así. ¿Por qué? Nadie acepta esa realidad. Siempre está la trampa. Siempre están en los odios. Yo me inscribo dentro de la convivencia y la política. Y la felicito. Tiene normas y la política tiene normas para eso. Y cuando alguien Y en el fútbol que se parece tanto, meten goles con la mano, engañan. Y por eso les han puesto el VAR, ¿verdad? Para que... Sí, pero ni siquiera el VAR. Compran los árbitros, etcétera. Sí, no sí, pasa. pero no puedo... Ese es el mundo. No podemos negar el mundo. El que niega el mundo está realmente dándole el... Sí, pero no puedo justificar las irregularidades. Yo no estoy justificando nada. Yo estoy diciendo lo que es. Sí, no puedo justificar. Y lo que es. Y lo que no es, no es. Sí. Así de simple. Pero entonces ese es un problema de Estado, ese es un problema de la conducta humana, y quiero explicarle a mi querido amigo Fernando de que yo estoy en el Partido Libre precisamente por eso, porque me declaro socialista, siempre lo fui, desde que era un niño. ¿Y por qué soy socialista? Porque he visto de que los hombres y las mujeres nacen desiguales. Y unos nacen altos, otros nacen un poco menos altos, unos nacen con facilidad para aprender, otros nacen con aprendizaje rápido, unos nacen con salud, otros nacen enfermitos, unos nacen pelean mucho, otros pelean menos. Entonces, los padres, cuando tienen familias numerosas, se preocupan por los hijos que parecen débiles o por los débiles. Y es natural que si hay un hijo con limitaciones, un padre se preocupe por ese hijo con limitaciones. No por los fuertes, no por los aventajados, no por los que solo tienen victorias, no por los que están cansados de triunfar, sino por los débiles. Y viendo el Estado como un gran padre, el Estado tiene la obligación de preocuparse por los débiles, por los que no tienen justicia, por los que no tienen salud, por los que no tienen educación. Y aquí tiene un concepto muy importante, la libertad, porque no puede haber libertad si estás enfermo. No puede haber libertad si no tenés educación. Y no puede haber libertad si no tenés justicia. Entonces, eso me hizo a mí ser parte de este proyecto del cual estoy orgulloso de pertenecer y que voy a seguir defendiendo, sin desconocer la realidad. Porque la realidad es la realidad. Hay famoso, ¿no? En el libro de Heródoto hay un capítulo que se llama El diálogo de los medios y dice que si tu enemigo es igual a ti, tienes que luchar. Si es superior a ti, tienes que someterte. Y si es inferior a ti, tienes que ser justo. Pero es la realidad. Unos son más fuertes que otros y el fuerte, por lo regular, se impone al débil. Sí, gracias, abogado. Licenciado, un comentario antes de una pausa que tenemos pendiente. Hombre, yo definitivamente creo que desde el momento que se le prohíbe al pueblo ser consultado, estamos ante un proceso autoritario. Es decir, y el autoritarismo se ejerce desde las instituciones. Por eso querer vender una imagen de que al final hay poderes que están cooptados. Hay poderes, y a pesar de que tenemos 3 poderes del Estado que deberían de regirse de manera independiente, pero tienen una cooptación. El 2009 es ejemplo de eso, rectora. El 2009 es el ejemplo realmente de que Honduras vivió un golpe de Estado. Usted lo puede definir, un golpe de Estado no clásico muy probablemente, pero eso tiene una explicación sencilla. Al final era el Poder Judicial controlado por el bipartidismo, el Congreso Nacional controlado por el bipartidismo. Por eso era más fácil darle un golpe de Estado al presidente Zelaya, que planteó a la población ser consultada. El problema en este país es que no hemos avanzado a profundizar los procesos democráticos de consulta. A mí me parece muy bien lo que usted plantea, viene de México, de un proceso en donde por primera vez el pueblo elige su poder judicial. Es el pueblo que va de manera directa a votar para elegir quiénes van a ser los magistrados de ese poder judicial. Entonces debemos de avanzar en profundizar la democracia. Yo discrepo también
en aras de que estamos en 6 meses ya un proceso electoral, que queramos hacer comparativos con otros países. Miren, cada país tiene sus realidades, tiene sus contextos, cada país también concibe sus democracias, cada persona concibe su democracia, por eso es importante preguntarle a algunos sectores en este país realmente cómo están concibiendo la democracia, cómo están concibiendo la participación, bajo qué esquemas, bajo qué intereses. Porque realmente el pueblo o ese sector que solo se le usa para ir a ejercer un voto cada 4 años, pero no se le permita y se le limita su proceso de participación en consulta en otras decisiones trascendentales del país. Me parece que debemos y avancemos realmente en señalar que este país requiere que todos los actores sociales, los actores políticos, más allá de su componente o su interés que tienen, debemos de generar una institucionalidad que tenga la capacidad de respetar. No se les pide mucho, es que aquí no les estamos pidiendo pónganse de esta línea o pónganse de la otra, o hagan esto o no lo hagan. No, simplemente respetar algo que se llama la voluntad del pueblo que debe de expresarse el 30 de noviembre. Pero para que esa voluntad se respete, debemos de avanzar realmente en querer transparentar. Y transparentar pasa también para que cada actor, a nivel particularmente del Consejo Nacional Electoral, juegue su papel protagónico de respeto a esa voluntad que el ciudadano debe de expresar el 30 de noviembre. Bueno, tenemos 5 minutos para concluir en el foro de la entrevista, un tema muy interesante que por supuesto estaremos tocando también en los próximos días porque ya se viene lo fuerte en este proceso electoral. En septiembre es el inicio ya fuerte de estas campañas electorales y bueno, todo lo que se aproxima. Licenciado Serrano, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje de conclusión. No, a usted por la invitación. Yo creo que debemos de seguir profundizando sobre este tema. Me parece que el país en estos 6 meses debemos de generar las condiciones realmente más allá en el imaginario colectivo de que vamos a ir a un proceso que realmente se va a gozar con las garantías, que se va a gozar de la transparencia, pero que los partidos políticos van a jugar su rol, van a jugar su papel en hacer que la población sienta que ese voto que va a expresar el 30 de noviembre en esa urna se le va a respetar esa voluntad y para eso es necesario y yo creo que es importante al final reconocerlo. En el Consejo Nacional Electoral al final en varios temas han llegado a consensos, acuerdos y hemos podido avanzar en procesos que realmente permitan transparentar. Pero sí es importante, importante desconstruir esa visión del miedo, de construir esa visión de que hay un partido que controla, que hay un partido que impone o que se quieren quedar en el poder o que no queremos elecciones. Yo creo que ha habido señales realmente importantes de que el Consejo Nacional Electoral cuente con todas las garantías, cuente con los recursos y en este momento pues cada quien está llamado a cumplir su rol, los partidos políticos y sus candidatos a generar las propuestas, a generar esa propuesta que realmente encante y motive al votante y el ente electoral a generar su independencia y a respetar la voluntad de la ciudadanía que se va a expresar en las urnas el 30 de noviembre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado abogado Padilla, muchas gracias también. Bueno, agradecerte. Felicitar a la rectora. Yo lamento no coincidir con ella porque me cae súper bien. Yo iba a las clases de oyente de ella cuando yo era un adolescente en la universidad, ahí en el edificio de sociología. Me metía así a hurtadillas, me metía para escucharla. Nunca me pudieron sacar, así que yo soy en las clases, un poco parto de ella. Yo soy parto de ella. Y yo me siento un poco una extensión de ella. Pero bueno, la vida te separa, la vida toma caminos diferentes. No hay problema en eso. Y aquí estamos, ¿no? Denunciando la intención de asociar la violencia en Colombia con el Partido Libre, lo cual me parece descabellado, me parece irracional, me parece un tema de altísima manipulación. Invitar a la gente a creer en el socialismo, que es el cristianismo mismo, que es preocupación por los pobres, y como no solo de pan vive el hombre, sino que también vive de trabajar, de vestir, vive de espiritualidad. El socialismo es algo que al menos a mí me llena. Y desearles a todos felicidad, que confíen en la institucionalidad, que es al final lo único que tenemos,
y que Honduras va a salir adelante, a pesar de los malos presagios que pueda decir algunas personas, pero se está haciendo lo mejor por sacar adelante la nación. Sí, gracias, abogado Padilla. También, doctora Julieta Castellanos, muchas gracias por habernos acompañado en el foro de la entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad ha sido un interesante debate. Hemos hablado dentro de estas diferencias con respeto y como debe ser. Y en este sentido, yo quiero manifestar para cerrar que ya tenemos 3 años y medio del gobierno de Libre. Ya los 3 partidos han gobernado, aunque Libre en sentido estricto pues ya había sido presidente de Zelaya el 2006-2009 y tenemos suficiente información para decidir. Digamos, sugerirle respetuosamente a la gente que no le demos poder absoluto a ningún partido. Que tengamos la libertad de votar por los mejores candidatos, ojalá con un Congreso plural, diverso y respetuoso, porque ahí está realmente la verdadera esencia de lo que puede pasar. Estamos viendo en El Salvador un Congreso anulado por un hombre, que la vida de las personas depende de su voluntad, de su capricho o de sus criterios. Estamos viendo en Nicaragua un país con un Congreso anulado dirigido por 2 personas, donde la vida de los individuos, de las personas, depende de la voluntad de ellos. Eso no es democracia. Aquí no queremos reinados, aquí no queremos partido único. Creo yo que debemos de trabajar para una diversidad partidaria donde se respeten los derechos de todos. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora Julieta Castellanos, también por habernos acompañado y, por supuesto, gracias al inmenso auditorio del foro, la entrevista de Canal 11. Que tengan todos un feliz día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.